Con este video aprenderás cómo el objetivo de tráfico en el negocio puede ayudarte a aumentar las ventas en el negocio por medio de la publicidad de Facebook. Veremos también qué formatos puedes usar para crear tu anuncio y cómo llegar a las personas que se encuentran cerca de tu negocio con diferente información que sea relevante para cada ubicación. El objetivo publicitario de tráfico en el negocio está disponible para cualquier página de Facebook que tenga configurada una estructura de ubicaciones en Facebook. Puedes elegir este objetivo para llegar de forma rápida y eficaz a las personas que se encuentran cerca de tus ubicaciones físicas mediante formatos de anuncios, llamadas a la acción y radios concretos diseñados para atraer clientes a tu negocio. A partir de una sola plantilla de contenido, puedes crear con facilidad anuncios que de manera dinámica reflejen la información de cada ubicación en el mensaje para cada uno de tus establecimientos. Imagina a unas personas que están decidiendo dónde ir a comer. Ven un anuncio de tu restaurante que los dirige a la sucursal más cercana. Toda la información que necesitan, como los horarios de apertura, los detalles de contacto y las instrucciones sobre cómo llegar, se encontrarán ahí sin tener que salir del anuncio ni de la aplicación de Facebook. Así es como funciona el objetivo de tráfico en el negocio. Desde tu anuncio en Facebook puedes contactar a personas que se encuentran cerca de tu negocio con información relevante y llegar a las personas con más probabilidades de visitar tu negocio. Los celulares ahora son parte integral de la forma en que las personas descubren negocios y productos, ya sea online u offline. Antes de hacer una compra, las personas exploran los productos y buscan una información casi exclusivamente de manera digital. La ubicación importa para los compradores y el objetivo de tráfico en el negocio puede ayudarte a conectarte con clientes cuando se encuentran cerca de tu establecimiento. Si bien el comercio electrónico adquiere cada vez más relevancia, las personas siguen realizando más del 90% de las compras en las tiendas. El marketing multicanal es fundamental para generar ventas offline. Por esa razón, los negocios deben aprender a usar la eficacia del marketing para celulares a fin de llegar a las personas en donde estén. Las personas usan Facebook para seguir a los negocios que les interesan y descubrir otros nuevos. Para llegar a estos clientes, puedes aplicar un radio de segmentación geográfica alrededor de cada ubicación o diversos límites para grupos de tiendas diferentes en función de su ubicación. Los límites pueden establecer de forma automática según la densidad de la población o también puedes definirlos manualmente. Cuando las personas en la área cercana a tu negocio se desplacen por la sección de noticias de Facebook, podrán ver un mensaje dinámico y de relevancia local, ya que la segmentación por lugar determinó que están cerca de tu negocio. Con el objetivo de tráfico en el negocio, los clientes pueden llegar a tu tienda física más fácilmente porque puedes mostrar información específica como tu dirección, tu número de teléfono e instrucciones para llegar a tu establecimiento más cercano. Puedes crear anuncios personalizados para un número ilimitado de ubicaciones de negocio y llegar a los clientes con más probabilidades de visitar tus establecimientos. Primero tiene la relevancia basada en la ubicación a escala. A partir de una sola plantilla de contenido, puedes crear anuncios que, de manera dinámica, reflejen la información de una de las ubicaciones de tu negocio en el mensaje. Segundo, el objetivo de tráfico en el negocio ofrece una variedad de formatos de contenido, incluidos formatos con imagen, video, presentación y por secuencia. En el caso de los anuncios por secuencia, se pueden completar mediante un localizador de tiendas nativo y llamadas a la acción únicas para cada ubicación. Puedes elegir centrarte en un área basada en el alcance y la distancia máxima al establecimiento que quieras, o bien definirla manualmente en una distancia específica, por ejemplo, 1 kilómetro. Aquí se puede ver los formatos de anuncios para el objetivo de tráfico en el negocio. Tenemos la foto, el video y la presentación. También tenemos la secuencia. El localizador de tiendas nativo es una función que puede ayudar a las personas a buscar la ubicación de la tienda más cercana y llegar a ella directamente desde el anuncio. Disponible para los anuncios por secuencia, con el objetivo de tráfico en el negocio, el localizador de tiendas nativo muestra automáticamente los detalles de los establecimientos más cercanos a la persona que ve el anuncio, además de una tarjeta con mapa. La experiencia del usuario dependerá de la llamada a la acción que elijas. En este ejemplo, si usas la llamada a la acción como llegar, cuando las personas hagan clic en el botón, se la dirigirá a una mapa. Otras llamadas a la acción incluyen llamar, que le permite a la persona llamar a tu negocio, o enviar mensaje, que le permite enviar un mensaje a tu página. Para la secuencia, el mapa del localizador de tiendas abre dinámicamente la tarjeta con mapa en la aplicación. Ahora veremos cómo algunos negocios usaron el objetivo de tráfico en el negocio y analizaremos los resultados que obtuvieron. Checker and Raise
quería encontrar la forma de aumentar el tráfico en el negocio y las compras mediante un enfoque online. La empresa desarrolló y puso en marcha la estrategia y el contenido para una campaña de una oferta por un día que ofrecía su hamburguesa con queso All American por 0,69 centavos durante todo un día. La campaña se combinó con el objetivo de tráfico en el negocio, lo que resultó en un aumento del 10% en las ventas durante ese día en comparación con el año anterior, y un porcentaje de interacción de 3.3 veces superior respecto de otras campañas con segmentación geográfica del año 2017. Sheetz, la cadena de servicio rápido con más de 500 tiendas en los Estados Unidos, quiere aumentar el tráfico en el negocio, así como las ventas de comida y bebidas. Para ello, la empresa creó una campaña con anuncios específicos de cada ubicación y un botón de llamada a la acción como llegar. Asimismo, utilizó el objetivo de tráfico en el negocio para cada ubicación a fin de conocer el impacto que la campaña tuvo en sus establecimientos. La campaña continua de Sheetz obtuvo resultados exitosos, navegaciones de seguimiento 27 veces más rentables y un 43% más de tráfico en el negocio en comparación con el siguiente canal digital más importante. El supermercado danés Bilka quería aumentar el tráfico en el negocio. Con el objetivo publicitario de tráfico en el negocio, Bilka dirigió sus anuncios a un público amplio compuesto por hombres y mujeres de entre 24 y 60 años de Dinamarca. Luego creó un público personalizado para volver a dirigirse a públicos que habían visitado a las tiendas o habían hecho clic en un anuncio a fin de generar visitas recurrentes. La campaña estuvo en circulación desde agosto hasta octubre de 2020. Gracias a los anuncios específicos hubo 45.000 visitas a la tienda y el 7.8% de las personas que vieron un anuncio visitaron un establecimiento, de las cuales el 15% regresó la semana siguiente.